Aló, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video explicativo del uso básico del Arduino de ceros. Este video está impartido en complemento con lo realizado en las clases virtuales por el ingeniero Edgar. En el presente video vamos a tratar lo que es entradas y salidas del micro y lo que es operaciones básicas que podemos realizar en el mismo. ¿Listo? Entonces para ello vamos a primero comenzar con el código que él genera por defecto. Esta herramienta que estamos usando se llama Tinkercad, que nos permite realizar un montaje bastante sencillo aquí de nuestros circuitos. En este caso vamos a montar el primer código de todos, que ya todos lo deben conocer, que es el Hola Mundo de Arduino, que es básicamente prender y apagar un LED, ¿sí? Que imagino que lo habrán visto previamente. Entonces vamos a hacerlo igualmente en caso A. Entonces, ¿qué hacemos primero? Cogemos y montamos nuestro LED, ¿sí? Y en nuestro microcontrolador vamos a sacar dos pines, el pin de voltaje, ¿sí? Y el pin de tierra, ¿no? El ground, que lo ponemos acá en el negativo y lo conectamos. Obviamente, como es una resistencia, pues no la podemos conectar directamente, tenemos que ponerle una resistencia. Entonces la voy a poner, pero entonces voy a darle la vuelta, que quede eso, que quede como más visible ahí, y esta iría a la tierra. Este es el ánodo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarlo al positivo. Entonces, en caso de que los confundamos, aquí la herramienta nos dice que es el ánodo, como nos indica acá. Entonces, este va para el positivo y este va para el ground. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Que va a prender el LED normal, porque nada más va a recibir una corriente directa. ¿Listo? Como pueden ver, ahí el LED prende correctamente. Ya teniéndolo listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que voy a borrar esta conexión y voy a conectarlo a un pin del Arduino. En este caso, si generamos nuestro código que le genera por defecto, nos va a mostrar algo así. Ya les explico qué es, ¿listo? Pero básicamente lo que hay que hacer en este momento, ¿sí? Es conectarlo al pin 13, ¿listo? Este código lo que va a hacer que prenda y apague el LED, ¿sí? Mediante el pin 13, es decir, que no lo conecto aquí directo como dice, sino que aquí le conecto directamente la tierra, el GN acá, y el pin positivo lo conecto al pin 13, como está aquí indicado. ¿Listo? Entonces lo ponemos acá y lo corremos, y al hacer esto van a ver que el LED prende y apaga, ¿sí ven? Ahí se aprecia correctamente. Ya con eso vamos ahora sí a explicar este código que genera por defecto la herramienta y lo que podemos hacer en operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación y división, cómo se realizan aquí mediante este lenguaje de programación y cómo podemos ver su salida de una manera fácil y práctica. Entonces, bueno, tenemos esta parte o esta sección del código que se llama Void Setup y esta sección que se llama Void Loop. Básicamente el Void Setup se usa para configurar qué pines, configurar los pines del micro, ¿sí? Básicamente con esto yo le digo qué pines van a ser de salida y de entrada. Asimismo me permite inicializar variables, ¿sí? Que luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es configurar el pin. ¿Cómo lo hacemos? Con esa instrucción. Es decir, pin mode, lo que me permite a mí decirle es el número del pin. Si como pueden ver esto está numerado por un número, yo puedo decirle por ejemplo el pin 1 o el pin 2 o bueno, el que sea. En este caso él tiene el 13, te digo listo, el pin 13 yo lo quiero declarar como un output. ¿Cómo se hace esto? Mediante esta cadena que dice output literal. Al ponerlo así, él ya sabe que este pin va a ser una salida, o sea, es decir que vamos a enviar una corriente por ahí y no va a ser de entrada, que pues sería al opuesto, que le vamos a hacer que se llama input. Entonces tenemos dos valores aquí importantes. Aquí que básicamente va, no se les olvide, primero va el número del pin, ¿sí? Y el tipo de control, es decir, se va a hacer entrada o salida. Entonces se va a colocarlo aquí como es output, ¿sí? Que tiene aquí que es para mandar un voltaje de salida, o input, que es para leer un voltaje de salida digital, de entrada digital, perdón. Para eso es esta instrucción, muy importante. Es decir que aquí ya configuramos los pines. Este método solo se ejecuta una vez, es decir, el que empieza aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí y ya, no se repite ni nada. Mientras que pasa otra cosa muy distinta con este llamado void loop. El void loop es un método especial porque a diferencia del primero, el loop, como su nombre indica, si lo hacemos literal en el traductor de Google, ciclo significa bucle, es decir, que este método se repite indefinidamente, es decir que él empieza aquí, es infinito, ¿sí? Porque lo tengo claro. Es decir, él empieza aquí, ¿sí? Hace esto, hace esto, hace esto, termina y él se devuelve y vuelve y lo hace, ¿sí? Es eso básicamente.
Y lo que tenemos es lo siguiente. En este primer juego de ejemplo que nos genera la herramienta es que Digital Write. ¿Esto qué es? Como pueden ver, la estructura es muy similar al primero, ¿no? ¿Ven? Que recibe un número y recibe acá una cadena especial. Aquí es algo similar. Es decir, aquí con esto le estamos diciendo que yo quiero en ese pin escribir, es decir, yo quiero mandar un voltaje de salida. En este caso, pues vamos a mandar un high, es decir, por ejemplo, para hacer 5 volts, y en este caso no interesa el valor, sino que entonces por defecto Arduino manda el valor máximo posible, ¿sí? Entonces yo le digo, listo, yo creo que al pin 13 me le manda un high. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy acá mandando un voltaje a este pin para que prenda, es decir, lo mismo que estamos haciendo aquí directamente, pero ya el micro lo hace automáticamente, hace ese switcheo, ¿sí? Podemos decirlo de alguna manera. Esta instrucción es importantísima. Este delay nos permite generar un retraso, es decir, para sincronizar nuestro sistema, o en este caso para hacer que prenda y apague el LED. Es decir, ¿por qué tiene el delay realmente? Porque si yo lo quito, él lo va a hacer, pero no se va a ver porque lo va a hacer demasiado rápido, porque eso depende de la frecuencia que maneja este micro, ¿sí? Que es muy alta y no lo puede ver el ser humano. Entonces con el delay decimos que, oiga, listo, hágame esto, espéreme cierto tiempo, es decir, 1000 milisegundos. ¿Qué significa eso? Que le vamos a decir que me espere un segundo, ¿vale? Aquí este método recibe el parámetro de milisegundos, es decir, que ustedes tienen que hacer la conversión. Es decir, que si yo quiero mandar, por ejemplo, 12 segundos, pues lo pasamos a milisegundos, que será por multiplicarlo por 1000, y ya con eso tenemos el valor. ¿Listo? Lo mismo si le coloco aquí 2, 3, bueno, lo que sea. Y el Digital Write, pues aquí es lo mismo, high y low, es decir, que tengan en cuenta aquí lo importante. Tenemos high, que creo que como su nombre lo indica, es decir, alto, es decir, que me va a mandar un 1 lógico, me va a mandar un voltaje de salida. Y low va a mandarme nada, o sea, va a mandarme 0 volts, ¿sí? Para que me hagan una idea. Por eso aquí lo que hace va a ser, mándame acá el voltaje, espérenme un segundo. Luego, lo que va a hacer es apagarse, es decir, ya no me mande ningún voltaje, ya él da cuenta que es como si hubiéramos quitado el cable del positivo de aquí. Y se espera otro segundito, y luego se vuelve a repetir aquí arribita y vuelve a prender, y así es como hace este ciclo indefinido, ¿sí? Eso es lo que básicamente en general hace. No se olviden lo más importante, tenemos voice setup, voice loop. Voice setup se ejecuta una sola vez para configurar pines y variables, ¿no? Variables. ¿Listo? El otro es básicamente un ciclo infinito, si por eso le puse aquí infinito, porque nunca va a terminar, y siempre va a estar aquí haciendo esto. Y lo que queramos hacer, que se repita obviamente indefinidamente. ¿Listo? Eso es básicamente la estructura en general de cómo funciona esta herramienta. Ahora vamos a ver las variables. Como ustedes saben, esto es un lenguaje de programación y digamos que esto está basado en el lenguaje C++, ¿sí? Es decir, tiene características del lenguaje C y podemos manejar una sintaxis bastante similar. En este caso vamos a hacer algo muy sencillito y vamos a realizar operaciones básicas, porque si nosotros queremos leer dos datos de dos sensores y yo quiero sacar la suma de ellos, un ejemplo, ¿cómo lo hago? Entonces vamos a hacer una simulación de eso. Entonces primero que vamos a hacer, vamos a declarar unas variables. ¿Qué es una variable? Es básicamente un espacio que se abre en la memoria del micro para almacenar un dato, es decir, guarda un dato. Entonces voy a hacer un dato, por ejemplo vamos a hacer una prueba con valores enteros. ¿Cómo hacemos para declarar un valor entero? Con int, ¿listo? Con int, minúscula, ¿no? Con int le decimos que es una variable de tipo entera, es decir, que me recibe unos números naturales, en pocas palabras, desde el menos infinito hasta el más infinito. Obviamente tengan en cuenta que pues como la memoria es finita, pues eso tiene un límite, ¿no? Del valor máximo que puede almacenar la variable. En este caso pues vamos a asignar un valor muy sencillo, es decir, vamos a hacer una prueba, vamos a asignarle a vamos a llamarla A, ¿listo? Entonces con int le decimos qué tipo de dato va a ser, vamos a hacer solamente enteros, es decir, que no va a aceptar ni letras, ni números decimales, ni nada, solo enteros, números naturales, ¿listo? Teniendo declarada la A, lo que hacemos es con el igual, ¿sí? Como una calculadora, decirle qué valor yo quiero que tenga. Entonces yo quiero que valga 500, ¿sí? Entonces esta es la manera en que se declaran variables. Es decir, le indicamos el tipo de dato, ¿sí? En este caso entero, que es una lista que ustedes tendrán que aprender, que son los distintos tipos de datos que hay. El nombre de la variable, ¿sí? Y el valor, ¿listo? Entonces la variable le pueden llamar como quieran, Pepito, fulano. En este caso yo decido llamarla A, ¿sí? Y el valor correspondiente que yo quiero que esta tenga, ¿listo? Hasta aquí no hay nada raro. Luego lo que hacemos para realizar las sumas, pues poner nuestro valor B, ¿no?
Entonces lo mismo, int de, ¿sí? Igual, digamos que vale 800. Entonces le pongo 800 y ahí tengo mis dos variables con esa estructura, ¿sí? Como pueden ver es bastante sencillito. Aquí lo que cambia es esto, ¿no? Si ustedes le quieren meter una letra o una cadena, si no una palabra, ahí le tienen que poner otras palabras reservadas de lenguaje, ¿sí? En este caso pues no vamos a entrar en ello, simplemente vamos a manejar la más básica y esencial, que es esta, int. Y ya con eso vamos a realizar nuestra operación. Entonces, por ejemplo, yo quiero realizar la suma. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a declarar otra variable donde yo quiero almacenar ese resultado. Digamos que sé que yo quiero mostrar al usuario en, digamos, en una pantalla LCD, por ejemplo. Entonces, yo listo, le escribo int, le coloco mi nombre C, ¿sí? Que es lo típico. Y colocamos A más B como si fuera una ecuación matemática. De hecho, es muy importante porque aquí podemos aplicar varias ecuaciones matemáticas que nos pueden simplificar el código, ¿sí? En vez de hacer, por ejemplo, un ciclo, vamos a colocar aquí una operación básica, en este caso pues una suma, que no tiene nada de raro. Y aquí tenemos nuestro valor. Entonces me va a preguntar, bueno, ¿y cómo vemos el valor, el resultado, sí o no? Que pues obviamente en este caso pues serían 1300. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Listo. En el setup, ¿sí? Como les dije que esto es para configurar pines y variables. Es decir, que configuró en sí el micro, sí, acá hay más cosas, ¿no? Acá lo puse muy general. Acá también podemos configurar otra cosita especial que se llama el monitor serie. Como pueden ver aquí tengo como una cajita aquí en esta herramienta que dice monitor en serie. ¿Esto para qué es? Esto es para mostrar la salida o los valores que yo tengo de las variables. Como yo las quiero ver, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle a Arduino que me inicie este monitor serie. ¿Esto cómo funciona en general? Él se conecta aquí por esta USB en la vida real, ¿sí? Nosotros lo conectamos por este puerto. Y él mediante este puerto, él genera un puerto también virtual para la computadora, donde me permite a mí enviarle valores o recibir valores por parte del micro. En este caso la idea es enviar este valor como una salida, es decir, capturarlo aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso para indicarle que yo quiero que él me inicie ese puerto y que me lo muestre en el computador? Para eso escribimos la siguiente instrucción, serial. Así, serial.begin, ¿sí? Con eso yo le estoy diciendo a Arduino que me inicie el puerto serial. Pero aquí va algo muy importante. Aquí en los paréntesis, sí, como en todos los que vimos acá, van valor, ¿sí? En este caso también van valor. No siempre es así, como pueden ver, setup y loop no tienen. En este caso sí, ¿listo? Que lo tengan en cuenta, es importante. Entonces vamos a hacerle, oiga, yo quiero que me inicie el puerto serial. Pero tengo que decirle básicamente a qué número de bits por segundo, se puede hacer de alguna manera que me va a transmitir a mí a la computadora. Arduino lo maneja por debajo, nosotros por defecto no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces nosotros simplemente le ponemos que a cuánto. En este caso, usualmente y por lo general es muy recomendado que lo dejemos a 9600. ¿Listo? Realmente es muy importante, no es tan relevante, pero es lo más aconsejable. ¿Listo? Luego, ya teniendo esto, yo lo que yo quiero es mostrar el valor. Por ejemplo, yo lo que quiero hacer es que me lo muestre junto con un nuevo delay. Entonces yo digo, listo, ¿cómo se hace eso? Entonces no se les olvide, serial para indicar el puerto serial del micro, ¿sí? Punto begin es decirle que me lo inicie, me lo abra, por decirlo de alguna manera. Y aquí le indicamos la frecuencia que va a enviar esta información, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo así, que es la que por defecto uno maneja. Y aquí, en el loop, lo que hacemos es mostrar el valor. Como es infinito y obviamente si no le coloco un retraso o algo, bueno, que aquí ya tiene unos, pues puede mostrarlo acá de una vez. Entonces, ¿cómo se hace? Escribimos serial, ¿sí? Como pueden ver, esta es una estructura muy importante, serial y punto, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con el puerto serial, siempre se llama así. Serial, que es como el papá, ¿sí? Y el hijo, que sería esto como la opción que él tiene. Serial punto, le decimos punto print. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer esto va a hacer que él me va a mostrar aquí, básicamente como el nombre le dice, print en español es imprimir, me va a imprimir el resultado aquí en el monitor serie. Así que yo creo que me imprima C. Entonces yo digo, listo, imprímame C. Y ya con esto tenemos aquí el valor capturado. Si yo lo ejecuto, si no me equivoqué ni nada, serial was not declared in the scope. Void loop serial was not declared. Ok. Puse mal el nombre, es puntico válido porque como esta es una herramienta online, no estoy seguro si... ¿Vale? Ya encontré el problema. Lo que pasa es que una cosa muy importante, cuando ustedes ven que yo llamo, como uno llama un método, una función, ¿sí? una opción de estas,
con esta estructura que tiene un nombre papá y un punto y luego la opción, el papá siempre va la primera letra en mayúscula. De las que son de Arduino en sí, ¿no? Las que nosotros vayamos a crear, sí cambian, ¿sí? Porque eso ya depende de nuestro gusto. En este caso, ellos manejan esta como este estándar, ¿sí? Entonces es importante que lo pongan en mayúscula aquí para que les funcione. ¿Listo? Entonces le ponemos serial en mayúscula. ¿Listo? Y ahí ya no debería botarme ningún error. Entonces vamos a iniciar efectivamente. Y si abrimos aquí el motor serie, como pueden ver, aquí me están pidiendo en 1300, 1300. ¿Sí? Esa es la primera operación. Asimismo, podemos realizar otras operaciones básicas, como pueden ser, o bueno, las más importantes realmente las voy a dejar aquí claritas. ¿Listo? Entonces tenemos la primera, que ya decimos, ¿no? Que es la suma. Tenemos la resta. ¿Sí? Luego las hacemos, ¿no? Pero voy a colocarlas aquí el comentario. Ah, bueno, esta es otra cosa muy importante. Estas cositas que yo pongo aquí, esto es un comentario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto cuando yo lo ejecuto, cuando yo lo compilo, el compilador no me va a tomar este código. Para él esto no existe. Esto usualmente se hace para explicar un código o para aclararle a otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que hace alguna lógica, algún tema que se maneje. Es para eso. Es importantísimo realmente ponerlas. Yo se los aconsejo para que no se pierdan en el código. Luego tenemos la suma, la resta, la multiplicación, ¿sí o no? Tenemos la división, ¿sí? La división de toda la vida. Y tenemos una cosa que se llama módulo, ¿sí? Y por supuesto tenemos la potencia de los números exponentes de la potencia. 2 a la 4, 2 a la 5, eso. Entonces vamos a primero empezar con la resta. ¿Cómo yo hago la resta? Pues bueno, muy sencillo. Ponémosle R. Entonces, ¿cómo hacer? Pues podemos ponerlo en cualquier orden. Obviamente, pues si la colocamos primero y le restamos los 800, la respuesta va a ser un número negativo. Como yo quiero que sea positivo, pues para no confundirnos, vamos a poner el mayor primero, o sea, B menos A. ¿Listo? Y ahí tenemos la resta. Sí, como pueden ver es bastante sencillo. Es literalmente hace colocar el signo de la operación. Aquí es lo mismo. La multiplicación, pongámosle M. Es decir, B por A. ¿Sí? Para la adición, pues yo me imagino que ustedes ya sabrán la respuesta, ¿sí o no? Que es D, por ejemplo, llamémosla B cosito A. ¿Listo? Ah, bueno, ¿y qué puede pasar en caso de que, digamos, por ejemplo, la adición no sea exacta? Como lo estamos poniendo a un int, el compilador automáticamente nos va a poner el resultado entero. No nos va a poner el punto decimal, a menos de que yo le indique que esto sea decimal, ¿no? Que eso luego lo veremos en otro módulo más adelante. Luego, ahora sí, módulo, irónico. El módulo es una operación muy curiosa. Lo que hace es lo siguiente. Es decir, por ejemplo, yo cojo 5 y lo divido entre 2. ¿Sí? Básicamente el módulo es una división, ¿listo? Pero ¿qué es la característica que me hace el residuo? Es decir, por ejemplo, 5 partido por 2, ¿cuánto me da? Yo sé que me da 4, ¿sí o no? Pero me sobra 1, ¿sí o no? O sea, y eso da 4.5 exactamente. Pero yo tengo un residuo de 1. El módulo, la respuesta es ese residuo, es decir, la respuesta no es 5, sino que aquí me daría 1, ¿sí? En este ejemplo. En este caso pues nos daría 1, ¿sí? Nos suena un 1. Y más, hagamos la prueba aquí mismo. Por ejemplo, llamémosla int mod, porque ya está un módulo, pongámosle completo. Entonces hagamos este mismo ejercicio. 5. ¿Cómo se hace el módulo aquí? Se hace con el porcentaje, ¿listo? Porcentaje 2. Listo, ya con eso obtenemos un residuo. En caso de que necesitemos hacer alguna lógica especial, que necesitemos obtener residuo y no resultado en sí de la adición, se realiza esta operación, ¿listo? Y para la potencia, pues hagamos la de toda la vida. Potencia, llamémosla. Entonces, ¿cómo es la potencia? Pues yo creo que mucho ya lo hemos hecho incluso en páginas que colocamos la potencia en Google y nos sale el resultado con este carácter que creo que se llama el acento circunflejo. Este carácter, exacto. Entonces con esto le indicamos que yo quiero que me haga la potencia. Por ejemplo, 2 a la 2. Es decir, ¿cuánto será aquí? 4. Es decir, 2 por 2. Y sí, esa es la potencia normalita. Por ejemplo, 2 a la 2. Ajá, así. ¿Esto cuánto sería? Pues sería equivalente a 2 por 2. Y si digamos yo quiero que sea 4 a la 3. Lo mismo. Eso sería equivalente a decir que estoy multiplicando el 4 3 veces, ¿no? Entonces listo, 4 a la 3. Es decir, 4 por 4 por 4.
y eso nos va a dar un resultado. ¿Sí? 4 por 4, 16, 16 por 4, 30. ¿Listo? Ya teniendo esto, ya teniendo en cuenta todo esto, podemos ejecutar nuestro código y no nos debería ejecutar, correr ninguna clase de error. Bueno, hay que separarlo, ¿sí? Tengan en cuenta, bueno, en este editor es recomendable separar para que se les vea como en vez de los numeritos, para que se vea que no estamos haciendo nada mal. Entonces vamos a imprimir aquí los valores. Otra cosa muy importante, nosotros podemos imprimir de aquí el serial no solamente el resultado de esas operaciones, sino también lo que nosotros queramos. Es decir, yo puedo imprimir lo siguiente. Por ejemplo, colocar aquí operaciones. Entonces yo coloco print y coloco aquí operaciones. Bueno, operaciones, sí, operaciones. Esto como para colocar caracteres o cadenas, ¿sí? En este caso esto es una cadena de caracteres, ¿sí? Se coloca con comilla doble, ¿listo? Ahora iniciarán con comilla doble y pueden poner lo que ustedes quieran. Voy a poner operaciones básicas, ¿listo? Y aquí podemos colocar un título, por ejemplo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes vieron aquí en esta salida, nos está saliendo uno al lado del otro, ¿no? Y eso se ve muy feo y no es muy entendible. Por ejemplo, tengamos, no sé, 500 datos, esto no lo vamos a poder ver bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una subinstrucción que sale de print. Listo, voy a dejar esta como print. Y acá abajito voy a colocar otra. Esta sí no voy a ponerle nada. ¿Listo? Porque esta hace una cosa muy interesante. Será el punto print ln. ¿Qué significa eso? Que me va a imprimir un salto de línea, es decir, un espacio. ¿Sí? Como en Word, un espacio tan. Exacto. Entonces, al imprimir un espacio de línea, nos sale esto, un espacio vacío, y luego nos sale la variable deseada. Si en este caso C. Entonces aquí podemos imprimir, por ejemplo, imprimamos la del módulo, para que vean a lo que me refiero. Serial.print println, ¿listo? Para que deje un salto de línea, le ponemos módulo, ¿sí? Módulo. Y ya con esto, y ya con eso obtenemos dos valores. Tenemos la C aquí y el módulo en otra línea. Vamos a correrlo y a ver cómo se comporta. Sí, como pueden ver aquí me salió operaciones básicas. Y bueno, se repite obviamente indefinidamente por lo que les comenté. En este caso el módulo nos dio 1. Porque no salió salto de línea. Porque estoy aquí imprimiendo pero sin la línea. Entonces lo mismo, como ya les dije. Println, sí, hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden imprimir normal y luego poner el println abajo, o lo que yo les aconsejo es que usen solamente el println. De hecho es mejor. ¿Sí? Ya les estaba mostrando dónde sale cada una de ellas. En este caso vamos a poner aquí el salto de líneas, ¿sí? Para que no se vea raro. Podemos borrar aquí la consola, pues, obviamente para que no se nos vea bien. Y aquí colocamos el módulo. Es decir, que nosotros calculamos el módulo como 5 módulos. Bueno, habíamos dicho que es 1, ¿sí? Como pudieron ver, el resultado da 1. Y si hacemos lo mismo con la potencia, ¿sí? Pues voy a copiarlo acá y lo voy a pegar para no ponerlos todos acá. Lo corro. Aquí me da 1300, 0, 2 a la 2, potencia. A ver qué. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos la potencia, pero no, validamos un tema que es raro. Vale, ya verifiqué y lo que pasa es que aquí en Arduino, si esto se me ha olvidado, es que en ciertos lenguajes, en este caso, en Arduino no está el signo de potencia en sí. En otros lenguajes como en Java, si ustedes lo ponen de esta manera es válido, pero como esto está basado en C, no existe la potencia en sí. Pero como es una operación muy importante, es importante explicarla aquí. ¿Cómo la hacemos? Al igual que en las anteriores, aquí tenemos como una instrucción especial para cada una de ellas, ¿no? Una instrucción para escribir una salida, es decir, para mostrar un voltaje de salida positivo o 0, ¿sí? Más 5 o 0, básicamente. Un retraso, tenemos una configuración del puerto serie y las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta operación? Escribimos una instrucción llamada POW, ¿listo? Y le damos dos parámetros, le indicamos la base y la potencia, es decir, mi base sería esta y mi exponente es 2, es decir, la 2, esto mismo, ¿no? Sí, será lo equivalente a solo 2 con el cosito, sí, con este carácter, pero en este caso hay que hacerlo de esta forma, ya que Arduino por defecto no trae el carácter, sino que hay que manejar esta función, ¿sí? Esta instrucción especial. Entonces al correrlo ya debería de funcionar correctamente. Y como pueden ver, ahora sí me está saliendo 4, ¿listo?
que lo tengan en cuenta para los que desarrollan o ya conozcan otro lenguaje de programación, para que no se confundan con esto. ¿Listo? Y bueno, esto sería como lo más esencial que yo considero que deberíamos de empezar a manejar en esta placa, para que ya con esto podamos realizar cositas un poquito más avanzadas, como podríamos controlar un LED RGB. Sí, y podemos manejar, por ejemplo, hacer el típico efecto de que el LED pase por todos los colores, el efecto arcoíris. Lo podemos hacer aquí mediante, pues básicamente con lo que les mostré aquí, podríamos montar nuestra propia lógica. ¿Sí? Obviamente, pues en su momento la idea no es complicarnos la vida con eso, sino entender las bases de cómo funciona este microcontrolador. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido, que haya sido claro. Y pues nada, hasta la próxima.